Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás utilizando nuestras vías de comunicación, las redes sociales o el QR que va a aparecer constantemente durante la hora de programa en pantalla. Y hoy vamos a hablar de las micosis, que las micosis superficiales tenemos que entender que son las infecciones de piel más frecuentes del mundo. Afectan a 1 de cada 4 personas y afectan la piel, afectan las uñas, el cuero cabelludo. Entonces en el programa de hoy vamos a contar con la visita de un especialista que nos va a ayudar a entender cuáles son los factores de riesgo que aumentan la generación de estos cuadros infecciosos, qué es lo que podemos hacer en la prevención, cómo identificarlas, cuáles son los tratamientos actuales. Y además te vamos a traer datos de un nuevo trabajo científico que fue publicado y que vincula a las rodillas, al movimiento y al dolor articular. Cómo impacta en forma positiva el ejercicio y elementos que podemos sumar para bajar el dolor articular, en particular con este trabajo científico, el dolor de rodilla. Pero quiero ir ya a recibir y saludar a nuestro equipo, lo hacemos con fuerte aplauso. ¿Cómo anda? Doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo. La verdad, muy contento, mucho para aprender en el programa de hoy. Y vamos a hablar de longevidad, que a la gente le encanta, pero vamos a mostrar un video muy interesante de una persona que conocemos con el doctor Milton, que ha escrito un libro que es La muerte de la muerte. Uno de los speakers de longevidad y envejecimiento que anda por el mundo entero, es español. ¿No? Es español, estuvo aquí en Argentina, él es economista, no, es venezolano, es venezolano y vive en España. Realmente es muy impactante lo que dice. Su mensaje hay que tomarlo con mucha seriedad porque nosotros creemos que estamos viviendo algo de ciencia ficción, pero hay cosas que nos sorprendieron, ¿no? Es drástico, su mensaje es drástico. Lo vamos a compartir con ustedes y lo vamos a analizar. Cuánto hay de cierto, cuánto hay quizás de exageración. Exacto. Sobre qué se monta para hacer las declaraciones que hace, porque el mensaje es la muerte de la muerte. Habla de inmortalidad. Vamos a ver cuán real es esto. La Nutri Delphi Zimmerman brillando hoy con su camisa, remera. Me encantan los brillitos. O sea, me he visto mucho de negro igual, pero como que los brillitos me gustan mucho también. Muy bien. ¿Hay temas de nutrición para el programa de hoy? Nutrición muy interesante. No hablamos de esto, que el título es crononutrición. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Hablamos a veces de, bueno, qué enfocarnos cuando elegimos un plato, si las calorías, si la calidad, si la proteína. Ahora, ¿importa también en qué momento elegir cada alimento? O sea, el tiempo, las horas del día, ¿se diferencian entre lo que tenemos que elegir y qué comer? Sí, la respuesta es sí. No es lo mismo lo que comemos cuando nos levantamos a las 8 de la mañana con el sol y no es lo mismo que lo que deberíamos cenar a la noche cuando el sol no está. Y entender qué objetivo tenemos a lo largo del día para entender qué comer a lo largo del día. Vamos a aprender qué alimentos elegir en ese tipo de comidas y cuándo hacerlas. Está bueno el tema, porque lo hemos hablado mucho quizás con el desayuno, sí. Es un tema que frecuentemente lo hemos hecho, con la cena, que los últimos trabajos hablan de adelantarla. Bueno, vamos a entender mucho más sobre la crononutrición. Y está hoy, contamos con la presencia del doctor Alejandro Anderson. Un lujo doctor, para tenerlo acá. Neurólogo, ¿cómo estás, Ale? Bien, muy contento de participar del programa, me encanta venir y hoy les voy a contar y mostrar acerca de una nueva técnica, la estimulación magnética transcraniana. Cómo hacer una neuromodulación de las redes neuronales para lograr efectos terapéuticos para diferentes patologías. ¿Duele? No duele, es muy segura, es absolutamente indolora y es bastante revolucionaria porque vos utilizás estímulos físicos en vez de farmacológicos para obtener justamente la respuesta de las neuronas. ¿Nos vas a ayudar a entender en qué casos es útil este tipo de estimulación? Sí, por supuesto. Vamos a hablar de la aplicación que tiene para patologías neurológicas, para patologías psiquiátricas y para todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo, TGD, TEA, etc. Acá incluso hasta les voy a contar qué se puede hacer en rehabilitación después de una ACV, poniendo esta nueva alternativa terapéutica como herramienta al servicio de los pacientes. Muy bien, y Ale, vos sabés que acá cada mañana hacemos ejercicios de pensamiento lateral, porque entendemos que nuestras neuronas las tenemos que activar y estos ejercicios nos ayudan a pensar, a movilizar las neuronas. Va esta pregunta, a ver si la podemos resolver y ustedes en su casa juegan junto con nosotros
para tratar de activar nuestras neuronas. ¿Cómo podemos transportar agua de un envase a otro empleando un colador? Quiero llevar agua de un lado a otro. El vaso de agua, el colador y acá el otro vaso de agua. No, quiero llevar agua de un lado a otro, pero voy a llevar el agua con un colador. Pones el colador adentro del bowl de agua y lo llevas. Dijiste lo mismo, ¿no? Y pero ahí está el colador con el agua. No. Y le pones cinta. No, Para seguimos tapar los pensando, agujeros. pero está bien que la Nutri tira su idea, porque hay que buscar soluciones a esta pregunta, el desafío de pensamiento lateral que siempre nos propone marca registrada, nuestro psicólogo del equipo. ¿Hay idea? ¿Qué hacemos, Lapman? ¿Así? Doctor Anderson. ¿Así? No, Y la no. transportás el agua, vos ponés el colador No, arriba. sin vaso. Quiero llevar el agua con el colador. Pero dijiste a otro, un envase a otro. De un envase, tengo el agua, voy a usar el colador y la voy a llevar a otro envase. Y es la función que tiene el colador, de llevar de un lado al otro el agua. Ahí está. Mira, atrás de cámara siguen pensando y ya tienen la resolución. Tienen la Igual la mía estaba resolución. bien congelada. Va, el hielo. Congelada. La llevas en hielo, congelás agua sólida y la llevas con él. ¿Está bien? Me encantó. Bueno, déjenme que me voy a saludar al invitado del día de hoy. Está el doctor Marcelo Label. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola. Un gusto, tenerlo acá. Él es médico, dermatólogo, expresidente de la Sociedad Argentina de Dermatología, encargado del sector de micología en el Hospital Ramos Mejía. Queremos entender esto. ¿Qué son las infecciones por hongos, estas micosis? Bien. Primero que no son grandes enemigos, viven en la naturaleza y solo cuando le damos las condiciones ideales nos pueden traer algún problema, que en general no es por el hongo en sí, sino es la respuesta de nuestro cuerpo al hongo. Ejemplo, la micosis más común entre los dedos de los pies. Si no hay humedad, es difícil que el hongo se instale, pero todas las molestias que produce se deben a la reacción alérgica contra el hongo. Ok. Entonces, el primer tratamiento es secarnos bien, usar calzado que permita la ventilación. Si uno va a un baño público que comparte con otros, usar un calzado, lo que llamamos ojotas o sandalias, pero sobre todo secarse bien. Ahí hablamos de la infección en los pies, pero ¿qué otras o cuáles otras son las más frecuentes que se ven relacionadas a hongos? Bien. Una de las más llamativas ahora en verano es una que da manchitas de distintos colores, blancas, rosadas o castañas. Tiene un nombre un poco extraño, se llama Pityriasis versicolor. Pityriasis en latín significa descamación, o sea, la caspa es la Pityriasis capitis. El hongo produce una sustancia que impide que se pigmente, que se produzca melanina. Entonces, cuando nos ponemos al sol, esa zona queda blanca. Y es un hongo que ama nuestra piel, come de nuestro sebo. Entonces es bastante complicado tratarlo. Pero también lo primero es secar, descamar y por suerte no es muy contagiante. Después tenemos hongos en las uñas que estuvieron muy de moda, que hay distintas lacas y demás, pero en general los tratamientos tópicos, las lacas, las cremas no sirven y hay que ir al tratamiento por boca, que aclaramos que los actuales no son hepatotóxicos, o sea, no nos van a producir daño, hay que controlarlo, tiene que estar en manos de un médico, pero no son dañinos. Y el tratamiento es a largo plazo, porque la uña crece lento. Ahí cuando estábamos repasando hablabas de la humedad y demás como un factor. ¿Qué otros factores tenemos que tener muy presentes y que generan un cultivo para que estos hongos crezcan? Bien. Uno, por supuesto, la diabetes. El tener azúcar alto en nuestro cuerpo favorece a unos hongos que son redonditos, se llaman levaduras. La cándida es la más común y cuando tiene azúcar, eso incluso nos marca el diagnóstico a veces. Cuando un paciente tiene candidiosis, entonces tenemos que buscar si no tiene azúcar alto en la sangre. Hablábamos en un programa anterior y repartíamos datos que marcaban que 4 de cada 10 diabéticos desconocen que son diabéticos, en la importancia de tener en cuenta distintos factores que pueden alertar para hacer el diagnóstico, porque la diabetes controlada sabemos que disminuye notablemente las consecuencias que tiene. Y yo te escuché y vi que diste muchos tips, las lastimaduras que no curan, la piel, o sea, todo lo que son infecciones en pliegues, nos tienen que alertar sobre diabetes. Importante que estamos repasando acá a partir de
los tipos de micosis, un elemento que nos puede ayudar a identificar una enfermedad crónica. Pero le voy a dar lugar al equipo que se sume con preguntas. El doctor Gabriel Lapman te va a saludar. Bien. Muy interesante todo lo que está comentando, doctor. La pregunta iría en los niños, ¿no? Que es tan frecuente. ¿Qué podríamos, ahora que viene el verano, qué consejos le podría dar a la mamá, al padre, a la abuela que va a la colonia, ¿no? Y siempre viene con un hongo, ¿no? Por lo menos a mí me pasa con mis hijos siempre. ¿Qué consejos se les puede dar para proteger o ya es inevitable que van a contagiarse? No, obviamente no es inevitable. Una de las cosas, mira, me hiciste acordar de las tiñas, lo que se llaman las infecciones en piel cabelludo. Los abrazadores de gatitos, ¿no? Que se contagian de los gatitos. Pero en los últimos... fanática. Claro. No tengo el sistema de defensas alto. Pero en los últimos años vimos que cambia y empezamos a ver adultos jóvenes, y esto es por las barberías. En las barberías no se limpiaba bien el material de corte, entonces un paciente que venía infectado después traía una... Sí, y empezamos a ver en adultos, cosa que no se veía porque cuando uno en la adolescencia fabrica ácidos grasos, la grasita nos defiende de los hongos. En cuanto a los niños es esto, claro, se duchan rápido, se visten, es eso, tenerlo presente, cuando llegan a la casa, ver, y eso los tratamientos tópicos ahí funcionan, las pastas. Claro, perfecto. Es muy frecuente también la automedicación, ¿no? En los hongos, principalmente entre los pliegues. ¿Ahí qué recomienda usted? ¿Siempre ir al dermatólogo o en esos casos que el diagnóstico es tan claro, hacer el tratamiento? A ver, el médico de familia, me pasa que no toda lastimadura entre los dedos es un hongo. No, totalmente. Y hemos aprendido en la pandemia la diferencia entre virus, bacterias y hongos. Entonces no es el mismo tratamiento. En todos va a ser secar. Pero la crema que vas a usar va a cambiar. Sí, obviamente yo te voy a recomendar que vayas a un dermatólogo para el mejor tratamiento. Le voy a dar lugar también al doctor Alejandro Anderson, que te va a estar saludando. Bueno, no puedo dejar de mencionar que estás en el Hospital Ramos Mejía y yo como neurólogo estábamos separados por un piso. Así que en la época de la residencia hacíamos muchísimas consultas a dermato, los teníamos muy cerquita, fantástico. Y ahora la pregunta es, ¿qué consejo le das a las familias, a los que tienen pacientes con deterioro cognitivo, añosos, con cuadros de demencia y que están postrados? ¿Cuáles son las patologías que ves más y cómo prevenirlas? Bueno, ahí vamos que en los dos límites de la vida, los niños y los ancianos, por ejemplo, los niños que usan pañales y los ancianos que tienen que estar con un pañal, el cambio frecuente para evitar la humedad, en los que están postrados, rotarlos. O sea, el trabajo de enfermería ahí es fundamental y mantener la piel seca, humectada, sí, pero no con la humedad de la transpiración y de la orina, sino con cremas adecuadas y rotar al paciente. Doctor Marcelo Label, tenemos que ir cerrando esta entrevista, pero me gustaría para ese cierre su mensaje final para quienes nos están viendo del otro lado, cuándo consultar y reforzar este mensaje de prevención. Bien. Lo fundamental cuando hay algo en la piel, no dejarse estar. Tal vez lo más preocupante no es la micosis, sino las lesiones del sol. Entonces estamos en la semana del cáncer de piel. No exponerse sobremanera al sol, usar protectores físicos, ropa, sombrero. Y si hay una mancha que está creciendo, consultar. Muchas gracias, doctor Marcelo Label, médico dermatólogo, expresidente de la Sociedad Argentina de Dermatología, encargado del sector de micología en el Hospital Ramos Mejía. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan a nuestras redes sociales o utilizando el QR que aparece constantemente en pantalla y nos dice, ¿es preferible comer 1 o 2 huevos post-entreno? Siempre como 2, pero leí que habría que bajarlo. ¿Es así, Nutri? Bueno, primero el tema de el huevo, ¿por qué pregunta post-entreno? Que es por la presencia de proteína que tiene. En realidad la proteína y en relación al entrenamiento y a todos, digamos, como nutriente esencial lo necesitamos durante todo el día. Antes se creía que solo importaba la incorporación de proteína después de entrenar y ahora vemos que si bien es importante el después, también es importante a lo largo de todo el día.
Un huevo tiene 6 gramos de proteína, es poquito. Yo calculo que pregunta por la yema, de que le recomendaron bajar. Si no hay patología de base y hay un buen aporte de omega 3, no hay problema que consuma 2 huevos, y de hecho vamos hasta 3 por día seguro. Y si no, de última, si ya incorporó bastante huevo entero, puede hacer un huevo con 2 claras y hacerse un omelette, y también está buenísimo. Importante no demonizar a ningún alimento, y el huevo en particular, que tiene un montón de nutrientes que nos da desde la clara y en la yema misma, más allá de las grasas, que tiene vitaminas y minerales que son fundamentales. No hay que tenerle miedo. Si hay alguna restricción específica, sí tenerlo en cuenta, pero no hay problema con la cantidad. Y nos metemos ya en este trabajo científico que nos habla de las rodillas sin dolor, el ejercicio por un lado y la ciencia trabajando en dupla para ayudarnos a aliviar la artrosis. Una revisión internacional publicada en The BMJ por investigadores de la Universidad de Johns Hopkins analizó 217 ensayos clínicos con más de 15.000 personas con artrosis de rodilla. Los resultados fueron contundentes. El ejercicio físico sigue siendo el tratamiento más eficaz y seguro para aliviar el dolor, mejorar la movilidad y recuperar la función articular por encima de cualquier fármaco o terapia invasiva. El estudio mostró que las actividades aeróbicas como caminar, nadar o pedalear son las que más alivian el dolor y mejoran la calidad de vida. También se destacaron las rutinas de fortalecimiento muscular y ejercicios de flexibilidad. En paralelo, el aporte nutricional tiene un rol esencial. Desde Argentina, el equipo del Dr. Javier Furman desarrolló Benelta, una formulación basada en curcuminoides fitosomados combinados con extracto de pimienta negra que mejora la absorción y potencia el efecto antiinflamatorio natural de la cúrcuma. Estudios clínicos locales demostraron que este complemento reduce la inflamación y el dolor, favoreciendo la movilidad en personas con artrosis o dolor crónico. La integración del ejercicio regular con herramientas naturales respaldadas por evidencia como Benelta ofrecen un enfoque integral y sustentable para cuidar las articulaciones. Qué importante este trabajo, mira, 217 estudios analizados, más de 15.000 personas, y que encuentra que lo mejor para la artrosis de rodilla es el movimiento, es la actividad física, y muchos de los que están padeciendo algún tipo de dolor articular, ¿qué es lo que generan? El sedentarismo, el no movimiento, pensando que el moverse termina generando un daño en la articulación. Es todo lo contrario. Hay que moverse más, hay que fortalecer esos músculos. Y fíjate que los estudios, los ejercicios que mejor rindieron son los ejercicios aeróbicos. Toda actividad suma, el nadar, la actividad física, el caminar, el andar en bicicleta, toda actividad aeróbica tuvo un impacto positivo en este trabajo, aumentando la masa muscular, la flexibilidad articular y disminuyendo el dolor. En definitiva, a moverse, no a tener miedo. Es cierto que si tenés dolor, tenés algunas limitaciones, por lo cual es clave que esa actividad física sea personalizada y adaptada a tu situación particular. Por eso la importancia de la consulta. Muy interesante esto, que antes, hace años, se creía que estar frenado era mejor y justamente lo opuesto. Ahora bien, mucha gente me dice, doctor, tomo este shot de cúrcuma con jengibre, con pimienta negra para mejorar mis articulaciones. Lo que tiene que saber, o lo que dice la ciencia, es lo que sirven son los curcuminoides, que realmente ese es el efecto antiinflamatorio de la cúrcuma en los curcuminoides, y esto se aisló, y ahí Benelta toma una acción muy importante. Benelta es el único suplemento que tiene estos curcuminoides con pimienta negra y vitamina C quelatada. Esa triple combinación. Te agrego algo, Gaby, sí. De esto que está mencionando de Benelta, el informe lo mencionaba, donde hay participación de un equipo importante de investigadores, pero yo creo que la gran diferencia, y por eso se menciona, es que está fitosomado ese activo. Al estar fitosomado, esos curcuminoides llega de mejor manera y puede cumplir su efecto antiinflamatorio, que es en definitiva lo que buscamos: bajar inflamación, disminuir dolor, mejorar movilidad articular, que a veces se encuentra reducida en los casos de artrosis. Por eso la efectividad que tuvo el aporte de este suplemento, pues estamos hablando de un suplemento, no es un medicamento, es un agregado nutricional Benelta que va a ayudar a complementar la actividad física. Pues fíjate, el trabajo menciona, lo que mejor resultado dio es la actividad física. Exactamente. Ahí le podés sumar herramientas antes de generar dependencia a determinados fármacos que tienen consecuencias. Exactamente, Milton, como comentaste, ese agregado de Benelta junto con el ejercicio físico disminuye esta sintomatología. Fíjate que el doctor Furman, que tiene o lidera esta investigación, revela también de que actúa en la fibromialgia,
artritis, artrosis, o sea, todos estos problemas articulares, incluso las tendinitis, pueden ser mejoradas con antiinflamatorios naturales. Y dentro de esos antiinflamatorios naturales, uno de los elegidos son las curcuminoides fitosomados. De esta manera, Benelta es una innovación del laboratorio que genera disminución de la inflamación crónica y así disminuye el dolor. Sí, y lo que es interesante de los trabajos donde se han utilizado estos nutrientes como Benelta es que disminuye el requerimiento de analgésicos tradicionales que pueden tener determinadas consecuencias negativas, sobre todo a la mucosa gástrica. Por eso, para nosotros es un primer elemento que se suma a la actividad física y después uno va progresando. O en los casos donde ya hay un tratamiento o un uso constante de analgésicos, el agregado nutricional de Benelta puede ayudar a que esa persona requiera menos de los analgésicos tradicionales. Por eso es el impacto positivo que tiene el complementar la actividad física con el aporte nutricional de Benelta. Y estamos hablando de un suplemento que ya está disponible en nuestro país, donde han participado investigadores de nuestro país en el desarrollo de esa formulación que fue utilizada en los distintos trabajos científicos y que ha mostrado estos resultados. Lo puedes conseguir en cualquier farmacia del país como Benelta, directamente lo conseguís así. Tenemos que hacer un breve corte, Gaby. Perfecto. Cuando volvemos nos vas a estar hablando de la vejez, si la tenemos que considerar una enfermedad o es algo inevitable. Hay un científico que habla de la muerte de la muerte. El doctor Landman nos va a hablar cuán real son esas declaraciones, en qué se sustenta para hacerla. La licenciada Delphi Zimmerman nos va a hablar de crononutrición. Cuándo comes también importa, es lo que comes y cuándo lo haces. Y el doctor Alejandro Anderson nos va a hablar de la estimulación magnética cerebral. Vamos a entender de qué se trata y en qué casos puede tener una utilidad. Breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Cuando los pibes quieren, la dan vuelta. Vamos por otra victoria. Vamos, la Sub-17. Argentina-Túnez. Jueves a las 10:30. Viví la Copa Mundial Sub-17 Qatar. Televisión Pública. Si te digo la red más moderna, con más de 1.650 estaciones de servicio, me decís YPF. Sabés que estamos. YPF, Energía Argentina. Volvió Black Carrefour. Hasta el miércoles, 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de fideos secos, galletitas y papel higiénico. 3x2 en todos los vinos y espumantes y en marcas seleccionadas de cervezas y leches. Compra también en carrefour.com.ar. Tenés más de 650 sucursales de retiro gratis. Nuevo 102 Magnesio Citrato. Citrato de magnesio de alta absorción que ayuda a mejorar la memoria, aliviar los síntomas del estrés, potenciar el buen descanso y favorecer el rendimiento muscular. 102 Magnesio Citrato. Salud y equilibrio para tu cuerpo. Llegó el Cyber Monday. Contratando Movistar Fibra, podés tener el plan Giga al precio de 300 megas por 19.900 pesos. Además, tenés 2 meses gratis de Movistar TV para volar con las mejores historias. Compartí, jugá, navegá con la máxima velocidad sin lag ni microcortes. Contratá el plan Giga en www.movistar.com.ar/internet. Movistar. Bienvenidos a Sin Pistas. Un late night show con grandes éxitos. Las cosas que hace el Chiqui Tapia para que Barraca salga campeón. Y mucho humor. Adriano Perticone conduce. No dejo de contar cada segundo que no estás conmigo. Sin Pistas, jueves a las 23. Televisión Pública. Este sábado llega la noche más esperada. Vení a conocer nuestro canal. Una experiencia única. Conocé la magia de la televisión desde adentro. Este sábado de 19 a 2 de la mañana. Vení a pasar la noche de los museos en la televisión pública.
A los argentinos todo nos pasa por la panza, incluso la manera en la que nos ponemos apodos. Si no ayudás a poner la mesa, sos un pancho. Y si se te va la mano con el sifón, sos un salame. La panza argentina siente muchas cosas. Y si aparece el dolor, Sertal. Antiespasmódico y analgésico. El alivio para el dolor de panza argentino. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Llegó el Cyber Monday a Carrefour. Hasta el domingo. Hasta 12 cuotas sin interés o hasta 25% de descuento en un pago en seleccionados de Smart TVs, aires acondicionados y heladeras. Hasta 9 cuotas sin interés en seleccionados de notebooks y celulares. 2x1 en seleccionados de pequeños electrodomésticos y sonido. Y mucho más en todos nuestros hipers y en carrefour.com.ar. La noche es nuestra. Hoy, 21:30. Televisión Pública. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en nuestras vías de comunicación, las redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla. Y estoy en el living de ADN con el doctor Alejandro Anderson hablando de esta estimulación magnética transcraneal. ¿Qué es, doc? Mira, es una técnica en la cual nosotros podemos neuroestimular o neuroinhibir redes neuronales, porque es así el cerebro, es un conjunto de diferentes redes. Vos tenés, por ejemplo, un paciente deprimido, y ese paciente deprimido le querés activar justamente la red que tiene, en donde tiene el problema. Entonces vos, si estimulás... O sea, lo que haces es mandar señales magnéticas. ¿Cómo funciona? Rayo. Yo tengo un campo magnético. Ustedes piensen, cuando yo hago una resonancia magnética a un paciente, los equipos de resonancia tienen campos magnéticos, los de alto campo son de 0.23 Tesla. 1.5 son los estándares y los más potentes son de 3 Tesla. Bueno, este aparato te manda un rayo de 2 Tesla y no es no te baña, no, es todo ese campo magnético en un determinado lugar. O sea, es específico, vos apuntás, ahí tenemos el aparato, lo trajiste. Apunto absolutamente a un lugar. Y es medio pesado el aparato, yo aclaro porque lo tuvimos acá antes de arrancar este bloque de ADN Buena Salud, es pesado y ese es el aparato con el cual vos, ¿lo podemos mostrar? Sí, por supuesto. Imagínense ustedes que tenemos un paciente con un cuadro de depresión. La depresión tiene mucho que ver con esta parte del cerebro que está adelante a la izquierda, dorsolátero prefrontal izquierda. La tenemos que activar para mejorarle esa depresión que no ha respondido por lo menos a 3 medicamentos antidepresivos. Entonces, bueno, vamos a ponerle la calota, completo. Vamos a ponerle la gorrita, porque siempre ponemos una gorrita, nosotros con un marcador, le hacemos algunas marcas al paciente para poder, y el paciente tiene su gorrita, entonces le ponemos una crucecita, por ejemplo, en un determinado lugar, en otro determinado lugar, con una serie de parámetros, ya sabemos dónde tenemos que estimular, y tomamos la bobina, que por supuesto la tenemos enchufada al aparato, el aparato no lo traje, y esta bobina nosotros la situamos justamente en la posición correcta para poder neuromodular el lugar del cerebro sobre el cual sabemos que tenemos que actuar. Si estimulamos más de 10 veces por segundo, neuroestimulamos, pero si estimulamos menos de 1 vez por segundo, neuroinhibimos. Así que nosotros neuromodulamos. Acá tenemos que neuroestimular porque tenemos que activar el área de la depresión, digamos. Pero si ese paciente tiene un cuadro de ansiedad, tenemos que ir al área dorsolátero prefrontal derecha, que es la que tiene que ver con el miedo y con el estrés y la ansiedad. Y la tenés que bajar, lo estimulás a menos. Y así tenés un montón de protocolos para manejar mucha patología. Mencionamos depresión, mencionaste ansiedad. ¿En qué otros cuadros puede...? Trastorno obsesivo compulsivo, enfermedad bipolar,
el estrés postraumático, los pacientes que se les ha marcado una determinada situación patológica, entonces reviven y reviven el hecho traumático, y también los pacientes que tienen esquizofrenia y alucinaciones auditivas comandantes. Hemos tenido en el instituto pacientes con esos cuadros y es increíble cómo esas alucinaciones auditivas, eso que ellos realmente escuchan y creen que es real, desaparece. Y no todo termina en el mundo de la psiquiatría, porque también tenemos la posibilidad de trabajar en pacientes que tienen cuadros ¿de qué tipo? Que tienen cuadros de daño neurológico, por ejemplo, por una ACV. Si yo perdí el lenguaje, tengo una afasia motora, que ya sabemos que es un daño en esta área del cerebro, entonces lo que yo tengo que hacer es trabajar estimulando el área del lenguaje motora de este lado, inhibo la contralateral y le libero bastante el lenguaje para que trabaje mucho mejor la neurorehabilitadora fonoaudióloga. Y también puedo trabajar en Parkinson, puedo trabajar en dolor crónico y en algo que no es ni, digamos, neurología exactamente, ni psiquiatría exactamente, sino que son trastornos del neurodesarrollo, TGD, TEA, o el EGNE, que es la parálisis cerebral, los daños con los cuales vienen los pacientes de manera congénita, por ejemplo, por un parto traumático y distóxico. ¿Esto se suma a los tratamientos habituales? ¿Cuándo se llega a tener que utilizarlo? Forma parte del arsenal terapéutico, siempre se suma, no es incompatible. Vos tenés pacientes con depresión que además tienen medicación, pero nosotros agregamos esto. Siempre se suma. Y no terminé la lista. Tenemos un centro que de recompensa, ¿verdad? Ese centro de recompensa es el que muchas veces, por desgracia, te engancha a las adicciones, al alcohol, a la cocaína, al juego. Bueno, con esta técnica vos podés decirle al médico psiquiatra, ustedes hacen los tratamientos y hacen, por supuesto, toda la contención del paciente. Nosotros podemos brindarte una herramienta donde le bajamos el craving, el deseo de volver a consumir al paciente. ¿Cómo? Reseteándole con la bobina colocada con determinado programa en el centro de la recompensa y ese paciente tiene menos deseo de fumar o menos deseo de consumir y entonces también allanamos un poquitito el camino terapéutico, por supuesto, del médico psiquiatra y todo el equipo que tiene que ver con los problemas de adicciones. Y el paciente no siente nada, no hay dolor en este sentido, o tiene alguna sensación. Esto emite un campo magnético que dentro del cráneo se transforma en actividad eléctrica de las neuronas. Se liberan los neurotransmisores, se libera dopamina, serotonina, adrenalina, se libera, por supuesto, glutamato, y eso te activa las vías y terminás provocando neuroplasticidad, solidificando nuevos circuitos que lo van a ayudar al paciente en el tratamiento que te has propuesto. Clarísimo, doctor Anderson. Y ustedes son los principales protagonistas del programa con sus preguntas. A ver si sale al aire la tuya. El sistema va a seleccionar y va a aparecer tu pregunta al aire. Y nos dice, mi papá tuvo un infarto. Tuvo un infarto, ¿es hereditario? Si está ese antecedente familiar. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos el caso? Bueno, en el caso del infarto, como dijimos muchas veces, el ADN es el arma, pero el estilo de vida aprieta el gatillo. No quiere decir de que si tu papá tuvo un infarto, vos vas a tener un infarto. Ahora, si tenés el mismo estilo de vida que tenía tu papá y el entorno tuyo construye infartos, probablemente lo puedas desarrollar. Pero esto no es una ley todo o nada, no existe. Aumenta el riesgo nada más, pero vos con tus elecciones diarias vas a poder mejorar tu salud, evitar el infarto. De hecho, hay pruebas en gemelos que uno vive en un estilo de vida muy occidental, un desastre, y otro quizás un estilo de vida más mediterráneo, y uno desarrolla un infarto, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, y el otro no, y son gemelos idénticos. Totalmente, o sea, la genética puede predisponer, pero en definitiva está en vos esa herramienta para hacer que se desarrolle una enfermedad o no. Uno obviamente se enferma de lo que tiene predisposición a, pero lo que hacemos es lo que va a terminar definiendo ese destino. Así que es importante en el caso del infarto conocer los factores de riesgo y como viste en cada uno de nuestros programas la gran mayoría son modificables. El primer paso es conocer y después hacer el estilo de vida adecuado para disminuir
el riesgo. Exactamente, Milton. De hecho, bueno, hay una enfermedad que sí, la poliquistosis renal, que ahí sí que es algo que sí es hereditario y puede... Obviamente hay enfermedades que tienen pero el componente infarto no. hereditario, pero el infarto es mudable y lo podés trabajar disminuyendo el riesgo. Crononutrición, ¿de qué se trata? Me encanta este tema, me parece muy importante porque viene de la mano un poco con esto de que yo hablo mucho con mis pacientes y también intento comunicar, de empezar a escucharse y entender por qué comemos, porque uno quizás relaciona a la nutricionista con que vas, te da una dieta escrita y te dice haz esto, pero a mí me gusta que la otra persona esté entendiendo por qué está eligiendo cada alimento a lo largo del día. Entonces, cuando vos empezás a entender la función que tiene cada alimento, empezás a poder elegir, porque decís, tengo hambre, bueno, ¿qué alimentos son los que me sacan el hambre? Tengo que ir a entrenar. ¿Qué alimentos eran los que me dan energía? Este y este. Entonces empezamos a entender lo que tenemos que elegir, no por miedo al alimento, no porque vimos la dieta en las redes sociales, sino porque escuchamos lo que nuestro cuerpo necesita. Y un poco de la mano de esto viene la crononutrición, que es entender en cada momento del día qué voy a estar haciendo para entender qué necesita mi cuerpo. O sea, los requerimientos, lo que haces cambia el requerimiento que tenés y en eso los alimentos o cómo confeccionar ese plato saludable. Sí, más que nada lo que vamos a ver es los macronutrientes que tienen que haber, pero en qué proporción o cuál priorizar en cada comida. Veamos el desayuno, por ejemplo, cuándo hacerlo y cómo tenemos que armar un plato de desayuno que nos dé alternativas para activar nuestro metabolismo. Dice, objetivos: el pico de azúcar, sostener la energía y el foco. Evitar ese pico de azúcar y sostener la energía y el foco. Ahí tenemos nutrientes claves como las proteínas, grasas saludables y fibra. Con eso tenemos que armar el desayuno. 3 ideas, exacto. A ver, primero explicar por qué. Cuando nosotros nos levantamos, todo el mundo tiene esto de, bueno, es la carga de energía. Está bien, pues si yo la energía se la doy toda de golpe al cuerpo, es como sube tan rápido, va a bajar. Entonces a la hora ya no voy a tener más. O sea, es eso de evitar el pico de azúcar, evitar ese hidrato directo, claro, o el azúcar directo. Y ese es un concepto muy importante a entender. Si bien es verdad que es la primera ingesta, necesitamos energía, tiene que ser sostenida. Entonces ahí está la importancia también de la grasa saludable, de la fibra y de la proteína. Ideas, ejemplos, un yogur griego es una base de proteína. Yo le agrego fruta, que es energía, y con los frutos secos o unas semillas, que también es grasa, voy a tenerla durante más tiempo. Si hay gente que le gusta ahora en verano, que se acerca el calorcito, licuado. Bueno, el licuado es la energía muy de golpe. Entonces, la fructosa, te estás aportando el azúcar de la fruta. Directo. Entonces ahí, si te gusta eso, ¿qué haces? Le podés agregar proteína vegetal, que además se tolera bien, no vas a estar pesado a lo largo del día. Le podés agregar un poco de pasta de maní, que es grasa saludable, o yogur, para terminar de hacer ese licuado más saciante. Y otra opción puede ser la típica tostada, pero le agregas unos huevos y una palta, entonces también es una energía sostenida con nutrientes. Muy bien, y en el almuerzo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para el almuerzo? Dar combustible estable sin somnolencia post comida. Y ahí aparecen nutrientes claves, los carbohidratos complejos, la proteína y el aporte de antioxidantes dentro de esos alimentos. Es importante el almuerzo. Si bien no es la comida que todo el mundo, que no le damos tanta importancia, un almuerzo no bien hecho termina generando un mal rendimiento laboral o en lo que, bueno, en el día a día. Ahí aparece el no tengo tiempo, claro, estoy trabajando, estoy con los chicos, nada, como entonces, algo rápido, me lo saco de encima, lo hago no dando el lugar para el almuerzo, el tiempo que se necesita y además eligiendo mal. Sí, o sea, por eso hay 2 errores que se suelen ver a tener en cuenta. Uno es salteárselo y comer cualquier cosa, que después eso no te va a nutrir y vas a ir a buscarlo en la próxima comida desesperado. Y la segunda, ojo con el tema de los almuerzos pesados, que a veces uno lo hace, se junta en el recreito del almuerzo a comer mucha carne o cosas fritas o bueno, unas pastas, y eso hace que después cuando bajas de energía estés cansado y no rindas bien. Entonces ahí va a ser importante hidratos complejos, porque la fibra ayuda a evitar eso de mucha energía y te va a dar más saciedad con menos cantidad. Entonces ahí intentar llevarte al trabajo, pero quizás fideos de legumbres o fideos integrales, arroz integral, combinarlo también con proteínas vegetales, no siempre irá carne, quizás al mediodía en mucha cantidad, puedes también sumar tofu, sumar legumbres, huevo, queso y combinarlo de esa manera. Sigue pasando el día, llega el momento de la merienda. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahí? Preparar al cuerpo para el movimiento sin sobrecargar el sistema digestivo. Aparecen nutrientes claves como los hidratos de absorción media,
y una proteína ligera. Siempre en todas las comidas aparece ahí la proteína. Exacto, bueno, eso está de regla, pero obviamente depende la proporción y la cantidad en cada momento del día. Acá, en esta merienda, yo estoy dando por hecho, porque les tengo fe, que es una merienda pre-entreno, o sea, antes de hacer alguna actividad, ir a caminar, ir a jugar un deporte, ir a entrenar. Entonces ahí el objetivo sería darle al cuerpo energía, pero de fácil digestión. Ahora, si no vas a hacer actividad física, en realidad el objetivo de la merienda, que mucha gente se saltea, es ayudar al cuerpo a llegar con más control a la cena. O sea, ese es el único objetivo. La verdad que no es un momento del día porque uno después ya está en la casa, después va a cenar, después se va a dormir. No necesitas mucha energía, sinceramente, pero sí necesitas asegurarte no abrir la heladera a las 7 de la tarde y generar ese descontrol que sé que les pasa al otro lado. Entonces ahí es importante una buena base de proteína, que no hace falta que sea alta merienda, pero unos rollitos de jamón y queso, o unos pedazos de queso con unos cherries, o unas zanahorias con un hummus, algo que puedas picar y ver para ayudarte a llegar con, más hacia la cena. Llegamos a la cena. Llegamos finalmente a la cena. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Otra vez, evitar picos de azúcar, como lo teníamos en cuenta en el desayuno, sostener la energía y el foco, y acá en los nutrientes clave son la proteína magra y minerales como el magnesio, aparece un ácido graso como el omega 3, triptofano, para aumentar los niveles de serotonina. ¿Por qué? Porque todo eso prepara el cuerpo para el descanso. Acá hay algo muy importante a tener en cuenta, si bien no hay que demonizar a los hidratos, porque acá no aparece el hidrato. Porque cuando nosotros vamos a dormir, baja el sol, aparece una hormona que es la melatonina. Y esta hormona se ocupa de generar todo el efecto antioxidante y el descanso en nuestro organismo. Si nosotros damos mucho hidrato, mucha energía a la noche, dispara la insulina. La insulina y la melatonina no pueden trabajar en simultáneo. Entonces yo ahí necesito darle al cuerpo ese espacio para reparar, para que aparezca la melatonina, para que se recuperen los músculos, para que se reparen nuestras células. Por eso la proteína, que es reparadora, y obviamente antioxidantes y nutrientes que también nos van a ayudar a bajar. Clarísima, como siempre, nuestra Nutri Delphi Zimmerman. Y les comenté que había declaraciones de un economista, un economista venezolano que se llama Cordeiro. Cordeiro. Muy conocido, de hecho compartimos en unos grupos de longevidad. Y él tiene un libro que es impactante, que se llama La muerte de la muerte. Y esta entrevista que le hacen es muy reveladora. Vamos a ver las declaraciones del doctor Cordeiro hablando de la muerte y vamos a después analizar cuán de esto que él dice está realmente fundamentado y cuánto no. Veamos al doctor Cordeiro. Usted habla del año 2045 como el año en el que va a llegar la inmortalidad, podríamos decir así. Sí, el tiempo cuando ya no vamos a envejecer. Ahora se rejuvenecen ojos de simios y el año que viene de humanos, y van a venir muchos órganos más. Pero usted, ¿hasta qué edad cree que podremos llegar a vivir? Indefinidamente. Entiendo que a mucha gente que le escuche le puede parecer ciencia ficción. La ciencia ficción de hoy es la ciencia real de mañana, porque estamos entre la última generación mortal y la primera generación inmortal. Estamos a 20 años de matar a la muerte. Muy fuerte las declaraciones, parece ciencia ficción. Sí, se sustenta en algo que tiene fundamento y que es real. Sí, él habla de los trabajos de reversión que se hicieron en la Universidad de Harvard, en simios, donde se logró revertir el proceso del envejecimiento. Ahora hablar de inmortalidad en los tiempos de hoy, me parece que estamos haciendo demasiada futurología y que tampoco creo que es el foco hacia donde va la ciencia de la longevidad. La ciencia de la longevidad está hoy en día tratando de mejorar la calidad de vida. ¿Agregar años? Sí, con calidad de vida. Hablar de inmortalidad me parece que no es ni siquiera donde hoy está apuntando la investigación científica. Exactamente, Milton. Me parece interesante la placa esta que voy a mostrar sobre David Sinclair, ¿no? Tratar ahí está, David Sinclair, la vejez es una enfermedad y es curable. Ahí me parece que el planteo también modifica ese impacto que teníamos antes de los gerontólogos, de que era inevitable envejecer. Hoy estamos viendo gente de 75, 80, 85, 90 años con una calidad de vida excepcional. Entonces, realmente hay un cambio de paradigma, ¿no? Claro, nosotros compartíamos algunos trabajos que marcaban que hay un freno en el crecimiento de la expectativa de vida. Ahora, ¿en qué se está centrando la investigación para tratar de extender la expectativa de vida y que sea con calidad? Es la investigación celular. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestras células? ¿De qué manera podemos
modular en forma efectiva y segura nuestro ADN a través de la epigenética. La epigenética empieza a tener un rol fundamental para un mejor envejecimiento. Así es, Milton, y acá la investigación es dada porque el 25% de nuestra longevidad depende de nuestra genética, pero el 75% depende de nuestros hábitos. La alimentación, el descanso, la gestión del estrés, los hábitos diarios aumentan nuestra calidad de vida. Y realmente la célula se va oxidando porque esos hábitos son nocivos y además cae la concentración de una molécula que es la que David Sinclair hace hincapié, que es NAD, N-A-D, NAD+. ¿Y qué funciones? Tiene más de 500 funciones en nuestro organismo, el NAD+. Entonces, ¿qué es lo que David Sinclair descubrió? Uno, de que si nosotros ponemos a nuestro cuerpo en riesgo, vamos a decir comillas, o sea, le damos menos comida o hacemos más ejercicio, ese NAD aumenta, pero aumenta un poco porque también es limitado. O sea, la respuesta del organismo a nivel celular ante una agresión es aumentando los niveles de NAD. Exacto. En la diaria nuestra, con el estilo de vida que llevamos, con el paso del tiempo, con el estrés que tenemos, terminan teniendo un efecto negativo y contrario. A partir de los 40 años, ese NAD cae. Cae a la mitad y ahí justamente lo que dice David Sinclair es que lo que hay que dar son precursores del NAD. Y dentro de los precursores del NAD, el que tenemos nosotros original en Argentina, el único, es telomerina NAD. Que la gente se acuerde de este nombre porque, ¿qué pasa? Como el video de Cordeiro, vas a ver 1 millón de videos del NAD. Entonces, ¿qué hace la gente? Va a la farmacia y compra cualquier NAD y ahí está el problema, Milton. O sea, ¿qué es lo que hoy sabemos y qué es lo que se sabe a partir de los trabajos científicos que se hicieron en Harvard, que se hicieron en otros centros de investigación que están poniendo el foco al proceso de envejecimiento como algo a intervenir, como una enfermedad que podemos modular y podemos mejorar calidad de vida? ¿Qué es lo que hoy hay? Que aumentando los niveles de NAD vamos a estar mejorando la función mitocondrial y generando más energía. ¿Esto en qué nos va a ayudar? A reparar el ADN, evitar el acortamiento, darle mayor estabilidad a ese ADN, evitando que se repliquen determinadas mutaciones que son las que suelen sucederse con las enfermedades crónicas. Entonces tenemos un ADN estable, tenemos energía y eso va a terminar dándonos una ayuda y un apoyo a la salud metabólica y cardiovascular. Eso es el hoy. Esto es la información, la ciencia que hoy nos está brindando elementos, herramientas para ponerle un freno al proceso de envejecimiento, para poder intervenir en forma segura y efectiva dentro del marco del estilo de vida que sigue siendo el pilar fundamental. Claro, la telomerina lo que hace, tal como explicaste, es aumentar los niveles de NAD hasta 3 veces. Entonces, ¿qué pasa? Al aumentar los niveles de NAD, esto genera, lo primero que vas a ver cuando empieces a tomar la telomerina, y esto es lo que me dicen todos mis pacientes, es tener más energía. Porque de hecho hay un síndrome, que es el síndrome de caída de NAD, que es a las 5 de la tarde, nubladez mental, cansancio, de causa desconocida, obviamente te haces todos los análisis, te da todo perfecto. Lo que una fatiga sin una causa orgánica determinada. Exactamente, generalmente descartado todo, lo que te falta es NAD. Entonces, cuando sumás la telomerina, que se puede empezar a tomar a la mañana una y al mediodía otra en el primer mes como para dar un boost de NAD y luego sostener para que no vuelva a caer ese NAD, esta cápsula es gastroresistente, entonces ahí dentro está la D-ribosanicotinamida, que es el nutriente de telomerina, que es el precursor de NAD, que dentro de tu cuerpo se convierte en NAD y genera estos efectos tan beneficiosos que comentó el doctor Milton. Sí, y muchos de estos beneficios, algunos los podés ver reflejados en cómo te sentís. Lo de la energía es claro, muchas personas refieren que se sienten más activos, exacto, más enérgicos, por eso la recomendación de incorporarlo a la mañana. Hay otros efectos que son los fundamentales, a nivel de la mitocondria, a nivel de la estabilidad del ADN, que no los vemos reflejados, que lo podríamos ver si medimos la edad de nuestras células. Nosotros tenemos una edad cronológica, que es la que nos marca el DNI, nuestra edad real, del día que nacimos a hoy, y está la edad biológica, que es la edad de nuestras células. Es ahí
donde mayor impacto tiene el aporte de nutrientes como la telomerina, ayudándonos a reducir esa edad biológica, sintiéndonos mejor, con más energía, pero sobre todo disminuyendo el riesgo de enfermedades crónicas. Así es. Yo sigo un influencer que es interesante porque se llama Brian Johnson y él toma, o sea, el nutriente, él es americano, pero toma telomerina, la americana, y realmente está en sus protocolos. Y lo que él logró, que obviamente no vamos a lograr todo, porque obviamente es un multimillonario que compra un montón de suplementos y hace un montón de estudios, pero él logró bajar su edad biológica. Y eso es muy importante, porque estos suplementos ya se están viendo de que acompañan un envejecimiento saludable y atrasan, y este es el dato, la aparición de enfermedades de la vejez. Entonces, si nosotros atrasamos la aparición de las enfermedades de vejez, vamos a retrasar de cierta manera el envejecimiento prematuro, que me parece interesante. Clarísimo, doctor Gabriel Lachmann, y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas. A ver si sale tu consulta al aire. Aparece en pantalla y dice: ¿cuándo se trata de una jaqueca debo tomar medicación fija todos los días o solo cuando me duele la cabeza? Va a responder el doctor Alejandro Anderson. Puedo contarles que hay dos maneras de tratar una jaqueca, hemicrania o esos dolores tan importantes donde vos sentís que el dolor es insoportable, náuseas, vómitos, te molesta la luz, te molestan los ruidos, etc. En el momento, y ese es el tratamiento de rescate, es el salvavidas. Pero, ¿cuándo empezás a tomar un medicamento todos los días? Cuando por lo menos 2 veces por semana u 8 veces por mes tenés jaqueca. Porque el punto está en que no tenés que estar corriendo siempre atrás del dolor de cabeza. En esta situación, cuando tenés esta cantidad de crisis, tenés que adelantarte y entonces, anticipándote, lograr un mejor control. Y ahí se usan otro tipo de medicamentos diferentes de los de rescate que tienen la capacidad preventiva. La importancia del diagnóstico para poder actuar en consecuencia. Hoy en día vemos mucha relación también con las intolerancias alimentarias, Ale, con dolores de cabeza y demás, que en otros programas vamos a seguir profundizando. Pero la importancia de la consulta, si esta situación se da en forma repetitiva. Hay más preguntas, quiero que entren muchas de tus consultas. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión? En este caso, en chicos. Bueno, vos sabés que generalmente la hipertensión no da síntomas, pero algo que de regla se empezó a establecer en los consultorios de pediatría y en la cardiología pediátrica es tomarle la presión a los chicos. Antes no se le toma directamente la presión, era... Mediana altura, peso... No estaba la presión arterial. Y no estaba la presión. Bueno, lo que pasa es que hoy también tenemos, como hablamos recién de prolongar la longevidad, también lamentablemente con los hábitos tóxicos que tienen los niños, estamos viendo envejecimiento prematuro y estamos viendo niños hipertensos, niños con diabetes, niños con colesterol, enfermedades de la adultez por el estilo de vida nocivo que llevan. Así que síntomas generalmente no da, lo que sí, como en los adultos, tomarlo. Control. Y, claro, control, y si vemos por encima de 14,9 de manera sostenida en el niño, o quizás a veces un poquito menos, lo que se pide es una presurometría y ahí se descarta la patología. Siempre es importante la consulta y conocer los valores, tanto en chicos como en adultos. Hacer la consulta de prevención. Sí, ¿no? Hay causas monogénicas. Hay causas genéticas de hipertensión que quería nombrar. Pero bueno, la consulta anual con tu pediatra es fundamental para tener en cuenta, entre otras cosas, la presión arterial. Así es, Milton. Siempre consultar con tu médico es clave y que te oriente. Los valores de presión arterial. Estamos en el final del programa, pero para adultos esto es importante que ustedes sepan y conozcan sus valores de tensión arterial cuando hablamos de hipertensión arterial. ¿Verdad? Bueno, según las guías argentinas, seguimos con 140/90. Las guías americanas son bastante más bajas, pero la verdad en Argentina seguimos considerando un paciente hipertenso cuando su presión es sostenida por encima de 140/90. El resto, entre 120/80 y 140/90, es un momento como de prehipertensión, donde no tenemos que hacer tratamiento farmacológico, y por debajo de 12,8 ya es algo totalmente normotensión. Ese 120/80, que es el ideal en general para la mayoría, está perfecto. Y ese gap que habla Gaby nos permite la intervención del estilo de vida. Intervención en el estilo de vida, ejercicio, alimentación, dieta DASH, todo lo que, en realidad, básicamente todos tenemos que llevar un estilo de vida saludable, porque si no lo llevamos a la larga o a la corta,
alguna complicación va a aparecer. Se nos fue el programa. No, se nos fue. Hoy tuvimos la suerte de contar en el equipo con el doctor Alejandro Anderson, neurólogo. Un placer siempre tenerte acá, Ale. Gracias por invitarme. Bueno, se nos fue. Quedan las líneas de comunicación abiertas. Ustedes se comunican a nuestro Instagram, @ADN Buena Salud, o utilizando el QR que fue apareciendo constantemente en pantalla. Ahí nos dejan su pregunta, su propuesta de tema y en próximos programas seguramente salga al aire. Le agradecemos su compañía. Nosotros nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud.